Hola a todos nuevamente y bienvenidos a nuestro canal Manage Your Growth. Mi nombre es Cristian Cabra, la persona que les va a enseñar los temas de este canal y los invito a suscribirse en la parte de abajo en el botón suscribir, la campanita para notificaciones y le den me gusta para seguir apoyando este trabajo. Bueno, el día de hoy veremos el tema de registros, cómo realizar registros en Excel VBA. Esto es algo muy importante porque siempre tendemos a cometer un pequeño error. Para iniciar daré el siguiente ejemplo. Por ejemplo, tenemos una manera de registro que solamente nos va a mostrar un registro único donde si yo ingreso varias veces el botón registrar solo se va a registrar dentro de las casillas predeterminadas. Pero tengo otro ejemplo. Por ejemplo, que yo pueda hacer registros consecutivos, que por más que yo le ingrese nueva información, se va a registrar una debajo de otra. Y por último tenemos los registros masivos. En caso tal de que yo tenga que hacer registros grandes, repetitivos, yo puedo, por ejemplo, en este caso, decir que voy a crear esta fecha en específico, 4 días contando ese serían 5, y que voy a registrar a una persona específica. Entonces, si quiero registrar varios registros masivos, yo lo puedo hacer de manera muy ágil, permitiendo que siempre pueda agilizar mi trabajo de manera constante. Entonces, no siendo más, daré una breve explicación de qué significan cada uno de estos registros y cómo los podemos utilizar en nuestro día a día. Listo. En esta explicación tendremos los tres aspectos que acabamos de ver: un registro único, un registro consecutivo y un registro masivo. En el único, este normalmente se utiliza para asignar una información predeterminada a un campo que no se va a extender o a crecer. ¿Cómo que? Estamos creando un reporte y necesitamos pasar el nombre de un empleado o de un producto de una base a un informe B, que sería el punto B. Y que cuando yo ingrese esa información o ese nombre o traiga ese dato específico, el resto del informe se me cree. Y cada vez que yo busque nuevamente el nombre del producto o la persona, se me actualiza un informe. Entonces ahí manejamos el tema de registros únicos. ¿Cuándo usamos el registro consecutivo? Cuando son registros. Por ejemplo, una base de clientes, una base de productos, un registro que tengamos que hacer diariamente o mensualmente o semanalmente. ¿Cuándo usamos el masivo? Este lo he utilizado en casos como el tema de registro de asignación de turnos para empleados, que debo asignar una semana de servicios, un mes. Entonces, para no estar con el registro consecutivo hundiendo 5 veces el registro, 20 veces el registro, porque a veces hundir tantos clics también nos puede quitar tiempo, segundos o minutos. Y más, si no son pocos empleados, nos puede llevar varios minutos o horas. Entonces, lo que necesitamos hacer es que con este último código podamos con un solo clic hacer el registro de los días que necesitemos asignar. Ahora, iremos a nuestro ejercicio práctico. Para esto, recuerden, tenemos que tener activado nuestra pestaña programador para empezar a utilizar Visual Basic, que es el lugar donde hacemos nuestros códigos. El día de hoy trabajaremos con un botón de ActiveX, que son una de las herramientas que normalmente se usan para el control de códigos. Si vimos antiguamente en otros videos, usábamos imágenes para la activación de macros, pero en este caso utilizaremos un botón de ActiveX, que es un botón de formulario un poco más avanzado, pero que nos permite dentro de este botón crear el código y ya no tenemos la necesidad de anclarlo como lo hacíamos anteriormente. Entonces, presiono el botón, lo creo, le hundo control C, control V, lo copio para cada uno de los ejemplos y vamos a comenzar nuestro código del día de hoy. Le hacemos doble clic en el primer botón para que nos abra la interfaz del código y como siempre hago, ya tengo el ejercicio realizado para que lo podamos construir paso a paso e ir explicando cómo funciona este. Recuerden que tenemos en la parte superior opción explícita para que tengamos que declarar las variables y no se nos quede nada sin nombrar. Y adicional a esto, si ustedes pudieron observar, cuando yo le di doble clic, ya la parte del código se abre sola y se cierra sola, que serían estos dos aspectos. Antiguamente tendríamos que escribirlo, si lo hacemos en un módulo,
abrir el código diciendo sub el nombre, enter, para que nos abra el espacio de la macro que vamos a crear y meter el código. Pero en este caso, como el botón ya está creado, al hacerle doble clic ya nos genera el espacio para nosotros trabajar en él. Ahora, nuestro primer ejercicio nos dice que debemos crear ¿qué? Un botón de registro único que nos pase de un punto A a un punto B. Para ello, recuerden que necesitamos nombrar las ubicaciones y a dónde van a llegar. Y pues obviamente queremos que una vez este registro pase de aquí a acá, se elimine el inicial en caso tal de que deba eliminarse. Entonces lo primero que vamos a hacer es decirle esto, que en la hoja, en este caso estamos en la hoja 3, siempre recuerden revisar la ubicación de la hoja en la que están trabajando. En este caso estamos en la hoja 3, vamos a decirle que en el rango, entre paréntesis, punto valor, para decirle que en el rango que estamos señalando y el valor que esté en este, sea igual a la hoja 3 nuevamente, punto rango, que es donde vamos a extraer la información, punto valor. Listo. Ahora, ¿qué nos falta? Decir de dónde vienen las ubicaciones. Primero vamos a mirar de dónde, cuál es el origen de la información. Tenemos aquí que en la D22 hasta la F22 son los valores iniciales. Entonces vamos a colocar que entre comillas mayúscula D22, que es donde está nuestra ubicación inicial. Y ahora, ¿dónde vamos a colocar esta información? En la casilla abajo, D25. Entonces vamos a colocarla aquí entre comillas D25. Como son tres campos, vamos a copiar y pegar esto dos veces más y vamos a indicarle que se va a pegar en la D, en la E y en la F, que son las tres columnas que estamos manejando. Igualmente acá, E y F. Entonces datos de origen a este lado y datos de destino a donde van a llegar al lado izquierdo. Ahora, ya hicimos eso, pero también queremos que se elimine la información. Podemos copiar la información de origen, la pegamos dos veces más, decimos que esto es EF y decimos que ya cuando una vez termine de hacer esta acción inicial, nos elimine la parte de los datos de origen, escribiendo la palabra empty, que empty significa vacío. Ahora veremos cómo aplica este botón. Al momento que yo realice este código, veremos cómo funciona esto. Por ejemplo aquí, probemos. Perfecto. Si pueden ver, nos pasó los datos de un punto de origen a un punto de destino y se eliminó la información. Ahora, vamos con nuestro segundo botón. El segundo botón es que nos puede hacer registros consecutivos. Cada vez que yo meto un dato en este campo específico, nos los vaya registrando uno a uno debajo del otro. Ahora, podemos copiar este código, pero antes de eso recuerden que debemos activar el espacio donde va a ir el código. Para eso hacemos doble clic en el botón, pero si ustedes pueden ver qué pasa, en este momento no me deja. ¿Por qué sucede esto? Como esto no es una imagen, sino que es un botón de control de formulario, debemos ir a la parte de programador en el modo diseño para que se pueda activar la selección y ahí sí darle doble clic. Perfecto. Ahora, miremos esto. Copiemos el código inicial, ya que es muy similar al que vamos a trabajar. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué nos va a hacer diferente este código al anterior para que pueda escribir los códigos de manera consecutiva hacia abajo, de forma descendente? Uno, que debemos declarar una variable que es la que nos haga un conteo de cuántas filas existen actualmente en donde vamos a registrar la información. Entonces para eso declaro la variable dim, que siempre debemos declarar con esa palabra inicial dim. Escribimos la variable, yo le coloco normalmente siempre c filas, que significa contar filas, y la declaramos como, o sea, as long.
Esta variable recuerden que es para que nos cuenten números largos, pero no nos coloque decimales. Entonces esto nos ayuda a que también sea liviano el tema del código. Nos reconozca solamente ciertas limitaciones. Segundo, yo debo declarar esta variable y nos diga cuántas filas o cuántos, digamos, datos tenemos registrados donde vamos a comenzar. Entonces aquí yo le coloco que esto es igual a la hoja 3, recuerda que estamos en la hoja 3, rango, entre paréntesis, entre comillas, y le vamos a mirar. Estamos analizando la columna D. Lo que va a hacer este código es ir y revisar, la columna H, que estamos en este ejercicio. Lo que va a hacer esto es que va a ir y revisar la columna H y va a decir dónde tenemos el último dato escrito. Por ejemplo, aquí estamos en este, que es la H24. Entonces vamos a colocarle aquí columna H y para que nos diga cuál es la última posición le vamos a decir concatenado, le vamos a decir rows, que es filas, punto count, que es contar, le vamos a decir punto end, que es el final, y le vamos a decir que hacia arriba, XL up, para que nos cuente abajo hacia arriba y nos coge el último valor. Y cerramos con punto row, que es fila. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es contar cuál es la última posición en filas de la columna H. Ya teniendo esto en cuenta, tenemos que mirar lo siguiente. Con la tecla F8 podemos activar el código y verificar si nos está contando. Si ustedes pueden ver aquí, dice C filas es igual a 24. Paremos el código aquí arriba y miremos. H24, está bien. Pero ¿qué sucede? Si hacemos eso, el registro de aquí se va a registrar acá, encima de los encabezados. Necesitamos indicarle que se coloque debajo del último registro, no encima del último registro. Para eso lo combinamos diciendo más 1. Quiere decir que la fila final más 1 para que nos dé debajo. Perfecto. Ahora, para que podamos hacer el registro, vamos a decirle esto, vamos a cambiarle aquí. Esta última parte le vamos a decir que se concatene con C filas. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque si lo dejamos como estaba anteriormente, siempre nos va a coger la ubicación 25. Y en este caso necesitamos que se escoja el último registro más 1. Entonces por eso le colocamos C filas. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es, yo puedo coger esto, copiarlo. Disculpen aquí, control C, listo. Copiamos, pegamos, cojo esto último, pegamos y listo. Ahí ya tenemos que las ubicaciones se van a colocar debajo del último registro. Ahora, como copiamos este de arriba y este de abajo, las ubicaciones no son las mismas. Aquí estamos hablando H y J, entonces vamos a cambiar las letras. H y J y acá H y J. Aquí sí dejamos el 22. ¿Por qué? Porque la información origen siempre va a estar ubicada en la H22 y 22 J22. Entonces solamente cambiamos las letras en ese copiar y pegar. Y acá también cambiamos H y J. Ahora miremos cómo quedó nuestro código ya en la parte funcional. Miremos. Primero desactivamos el modo diseño para que nos deje utilizar el botón y vamos a hacer la prueba. A, bien, B, bien y C. Perfecto. Ahora, como pueden ver, el botón quedó funcional y nos permite registrar progresivamente hacia abajo cada uno de los datos que ingresemos. Ya por último, recuerden que este botón tiene más condicionales, que es el botón masivo. Por ejemplo, no solamente requerimos la información y cargo de la persona que necesitemos, o producto, o el tema específico que utilicen. También algo que nos muestre por qué va a ser consecutivo. En este caso, yo utilicé fechas. Entonces necesitamos decirle que desde el día lunes nos registre hasta el día viernes. Entonces, para esto vamos, lo que hicimos en el botón anterior, modo diseño, doble clic en el botón para que nos abra
el código y ahora vamos a copiar nuevamente esto de acá arriba, lo vamos a pegar y lo vamos a ajustar. Lo primero que debemos entender es que esto va a ser algo un poco más robusto, pero que nos va a servir demasiado para los registros. Lo que voy a hacer inicialmente es identificar qué debo cambiar. Uno es que vamos a utilizar un bucle para que nos registre progresivamente. Recuerda que ya hemos visto en la clase de bucles cómo crear un bucle, cómo nombrarlo, escribirlo y para qué nos sirve. Pero ahora vamos a utilizar un bucle para que nos haga un registro progresivo uno a uno hasta que complete la cantidad de registros que necesitamos. Entonces, uno, declaramos la variable del bucle, que va a ser i. Y dos, vamos a declarar una variable días, que es la que nos va a servir para saber cuántos días necesitamos registrar. Vamos a necesitar nuevamente el contar filas, pero ya no en la columna H, sino en la columna L, que es donde vamos a llevar los registros. Entonces, L. Luego, necesitamos indicar cuál va a ser la fecha inicial. Fecha inicial. Como esto es una variable tipo fecha, debemos indicar otra declaración que se llamará fecha inicial como fecha, o sea, date, para que ya el código reconozca que estamos trabajando con una fecha. Listo. Vamos a decir que esto es igual a la ubicación donde se encuentra la fecha. En este caso la tenemos en L19. Entonces, en la hoja 3, rango, entre paréntesis, entre comillas, L19, punto valor, le estamos diciendo que el valor que esté en esa celda va a ser igual a ¿qué? A fecha inicial, y que esta va a ser una variable tipo fecha. Ahora, debemos entender que también van a haber unos días, y esos días son una variable numérica y que no tiene decimales, por eso la colocamos como long. Le vamos a decir que esto es igual a la siguiente ubicación también. Aquí tenemos los días, van a ser 4 y están ubicados en la N19. N19, entonces aquí nos toca cambiar la L por una N mayúscula. Listo. Hasta ahí hemos cambiado para poder entender cuántas filas tenemos en la parte de registros, cuál es la fecha y cuáles son los días que vamos a trabajar. Ahora vamos a crear el bucle. Para eso recuerden que siempre un bucle se abre con el for, que es para, diciendo que para la variable i va a ser igual al rango de cantidades de ciclos que vamos a trabajar. En este caso le vamos a indicar que cfilas nos va a indicar la posición inicial de nuestro registro, y que esto va a ir hasta la posición inicial nuevamente, que es cfilas sumado la cantidad de días que estamos trabajando, sumado a la cantidad de días. Listo. Esto para que nos diga, va desde lo que hablábamos anteriormente. Voy a hacer aquí rápido con F8. Disculpen, porque como no he cerrado el bucle no me deja. Entonces, next, ahí lo cerramos. Me gusta ser un poco organizado, entonces le doy un tabular y listo. Ahora sí, miremos. Dice que la posición inicial es 25. La fecha es 5 de 04 del 21. Tenemos 4 días, nos está cogiendo bien los códigos. Y que aquí va a ser de la posición 25 hasta la posición 25 sumado más 4. Eso quiere decir 29. O sea que va a ser 4 registros consecutivos más la fecha inicial, son 5. Listo, hasta ahí vamos bien con el código. Ahora, necesitamos que dentro de este bucle nos diga qué es lo que se va a registrar. Entonces, primero miremos los campos. Tenemos 5 campos. Eso quiere decir que aquí nos faltan 2 registros más. Bueno, y aquí vamos a decirle que ya no es cfilas, sino la i, porque la i es la que nos está indicando la posición que va a tener cada uno de los registros por cada ciclo que se genere.
Entonces cambiamos esto por la I. Listo. Y ahora vamos a decirle que las ubicaciones ya no son estas letras, sino que son L, M, N, O, P. Entonces, L, M, N, O, P. Y en este lado tendremos que esto es, ojo con esta parte, tenemos que es LMN, L, M, N, y estas dos últimas ya no son un registro específico. Lo que tenemos que colocar acá es que esto es igual a fecha inicial. ¿Por qué? Porque recuerden que este nos va a indicar la fecha en la cual estamos haciendo el registro. Entonces aquí nos va a decir que esta es la fecha inicial, y segundo, aquí vamos a colocar también fecha inicial, pero ¿en qué varía? Aquí nos está diciendo que nos diga el día de esa fecha. Por lo tanto, tenemos que abrir un paréntesis y escribir formato, o sea, format, y darle un formato tipo día. Esto es igual que la fórmula tipo texto de Excel, que le damos un formato a una fecha para que nos pase de la fecha indicada a un nombre, sea días, sea meses o sea año. Entonces hacemos lo mismo para este caso, y ahora vamos a decirle que antes de que acabe este ciclo, disculpen, esto tiene que ir en la parte de afuera. Cuando se termine de hacer los registros, ahí sí, elimínenos la información inicial, la información base de origen. Ahora sí, cuando acabe de hacer el registro, debemos indicarle a este código que la fecha inicial tiene que subir un día, para que en el siguiente ciclo o en el siguiente bucle que se está generando acá no nos coja la fecha inicial, sino la fecha inicial más 1. Para esto vamos a coger fecha inicial es igual a fecha inicial más 1, para que eso solamente ya nos haga el tema de un día más cada vez que se registre. Perfecto. Ya por último debemos eliminar la información base. Para esto vamos a indicarle que la información que se va a eliminar es la L19, N19. Entonces L19 y la N19. Y en las posiciones 22 la LMN. Entonces posiciones 22 LMN. Listo. Hasta aquí tenemos un código de registros masivos, básico pero muy poderoso. Ahora lo vamos a ver en acción. Si yo presiono el botón, automáticamente nos registra la información masiva. Si yo voy a registrar una segunda persona, le voy a decir, no, es que este viene el segundo lunes, que sería este. Entonces vamos a decirle 4 días más el día de hoy, serían estos registros. Entonces, como pudieron observar, ya tenemos varios registros actuales donde nos permite mirar 3 maneras diferentes de pasar una información de un punto A a un punto B, sea de manera única, consecutiva o masiva. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho por participar en este espacio y que hayan aprendido demasiado. No se olviden de suscribirse al canal, darle la campanita para notificaciones y darle me gusta al video para que podamos seguir aprendiendo. Un excelente día y semana.